Bienvenido, doctor. Ceci, nuevamente muchas gracias. Un placer como siempre estar aquí en tu programa y pues adelante. Platíquenos su especialidad, sus estudios, Sí, todo no. esto, su Mira, trayectoria. Ceci, tengo 38 años de trayectoria profesional como rehabilitador. Yo estudié fisioterapia, medicina física y rehabilitación y pues naturalmente hice una subespecialidad en columna y cerebro. Mi trayectoria, pues bueno, es larga, es extensa. Ya estuve en la Armada de México, en Manzanillo, en la Marina. Estuve como rehabilitador del equipo del Atlas 3 temporadas, de Tecosuna, de Chivasuna. Soy inicio en el Hospital México Americano en 1987, en el área de medicina física y rehabilitación. De ahí me voy al Hospital Ángel Leaño y abro por primera vez en el Ángel Leaño lesiones de columna y de cerebro en medicina física y rehabilitación. Fui director de 5 clínicas geriátricas. Bueno, es bastante, pero me gustaría más que nada tocar el tema importante que es el problema de las hernias de disco y del nervio ciático. Mira, nosotros normalmente no nos gusta platicar de nosotros mismos, te soy honesto. Yo con mucho gusto y en atención a lo que tú me dices, pero prácticamente ese es el trayecto. Pues vámonos a hablar sobre estas hernias de disco y opresión del nervio ciático, que le parece que yo creo que es un tema muy interesante y muy importante para todo el público. Sí, Ceci, decirte que la hernia de disco o las lesiones de columna es entre la tercera y cuarta causa mundial de imposibilidad al ser humano para realizar actividades físicas o actividades laborales, y no se diga para poder satisfacer sus necesidades más apremiantes. Te quiero comentar que hablar de una hernia de disco es hablar de un problema que aqueja con un dolor excesivo, pérdida del movimiento y sobre todo imposibilidad a cualquier tipo de acción. La gran mayoría de los pacientes muchas veces confunden la hernia de disco o el ciático con una contractura muscular paravertebral. Cuando llegan a la consulta, a la hora de que valoramos al paciente, vemos que no es hernia de disco y vemos que no es opresión del nervio ciático, sino que traen una contractura aguda de los músculos paravertebrales de la zona lumbar, y pueden ser también torácicos. Hay un mecanismo de defensa neurológico que en automático hace que haya una contractura para defender la zona en lesión, hablando de la columna lumbar. Hago mención de esto que es muy importante. ¿Cuál es la causa o la etiología de una lesión de columna, hablando de disco y hablando de nervio y hablando de contractura paravertebral? Es muy importante saber, Ceci, que una lesión de disco y una lesión de nervio ciático, principalmente de disco, puede ser a través de los años. La gente dice, es que cargué ahorita y ya me duele la ciática, o traigo una hernia de disco o aplasté el disco. Esto es a través del tiempo, a menos de que sea por un traumatismo directo, es cuando sí puede haber un daño en disco y en nervio, pero naturalmente en vértebra. Los vicios posturales, el cargar objetos pesados de manera inapropiada con repeticiones constantes, el que el paciente tenga una actividad de oficina con los vicios posturales, el que el paciente haga algún tipo de deporte sin que tenga la disciplina de tener un nivel de tono y de fuerza muscular apropiado. Y esta es la parte fundamental. Hacer medicina preventiva nos evita tener muchísimas complicaciones o enfermedades que las acercamos a su cuerpo, hablando biomecánicamente, hablando de músculos, ligamentos, articulaciones y tendones. ¿A qué me refiero? Muchos pacientes o mucha gente que carga y que hace actividad pesada diaria, incluso los que no hacen de oficina, si no fortalecen sus músculos paravertebrales, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener a través del tiempo una columna inestable, y por lo consiguiente viene una inclinación o desviación de las vértebras que van ocasionando que haya opresión sobre el disco. El disco tiene una característica muy importante, que si se deshidrata o se descalcifica, empieza a tener una protusión. ¿Y qué es una protusión? Es como un globo que sale del disco, y al salir de su espacio vertebral empieza a tocar o a presionar o a atrapar el nervio.
provocando con esto sí un dolor muy característico que es el dolor del nervio ciático, pero no nada más. Cuando hay una molestia del nervio ciático ya hay dos involucraciones, dos planteamientos de un sistema musculoesquelético osteoarticular involucrados, que viene siendo la protusión o la salida del disco con el atrapamiento o pinzamiento del nervio, provocando, se le llama radiculación, y voy a decirlo de esta manera para que sea entendible para el público, en donde el paciente siente un dolor como descarga eléctrica, piquete o quemazón hacia la sentadera, bajando por la parte posterior de la pierna, luego se va a donde le dicen el chamorro, a la parte de enfrente, y corre hacia los dedos del pie. Muchas de las ocasiones esto es nada más en la zona de la espalda baja, como le dicen, me duele la cadera, otros en la sentadera, otros baja y llega hasta la parte del muslo, y a otros hasta la parte distal. Hoy en día, y esto es algo muy importante y es la parte más medular de esto, Ceci, decirte que hoy en día el proceso de cirugía, con el avance médico científico que hay, nos ha permitido, Ceci, realizar un procedimiento que se le llama discólisis sin necesidad de cirugía, retrayendo con un trimolecular que es oxígeno trimolecular, Ceci, y haciendo que el disco se retraiga, se regrese a su lugar, y aplicamos células troncales mesenquimales para poder provocar otra vez la hidratación y la calcificación del disco, y a la hora que se libera el nervio porque el disco se retrae, el paciente deja de padecer el dolor excesivo y la imposibilidad al movimiento. De ahí viene un proceso de rehabilitación. Volvemos a lo mismo. Si no fortalecemos los músculos paravertebrales, el paciente va a volver tarde o temprano a tener ese tipo de opresión. Pero también algo que es resaltable en este momento: hay que darle la bioconductibilidad al nervio, porque el nervio estuvo inflamado, y el nervio puede estar inflamado toda su vida si el nervio no es atendido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Trabajamos con el nervio después de que se hace este procedimiento, en donde no se hace una anestesia general. O sea, aquí es una anestesia local, como si fuera un bloqueo. Se le aplica esto al paciente, se tarda aproximadamente entre 20 minutos y 30 minutos. El paciente sale caminando sin ningún problema. Yo normalmente les digo que ese día en reposo. El paciente sale sin dolor, y luego viene su proceso de rehabilitación, y estamos hablando de 3 a 4 semanas, y el paciente vuelve a tener una calidad de vida de hace 20 o 30 años. Y con algo muy importante: con el proceso de rehabilitación, las indicaciones y las contraindicaciones, el paciente no vuelve a padecer de su columna lumbar, porque aparte bañamos todos los discos y metemos el trimolecular a todos los discos, dándoles también una mejor condición de una vida sana a los discos, ¿verdad? Exacto. ¿Y esto es a cualquier edad? A cualquier edad. De hecho, me han llegado pacientes, hoy en día en la consulta vemos jóvenes de 22, 25 años, lo que normalmente era después de la cuarta década o de la quinta década, cuando llegaban los pacientes. Hoy tenemos jóvenes de 22, 25 años con problemas de discos, con problemas de nervio ciático, pero este es lo más avanzado que hay en la ciencia médica. Te quiero comentar que esto se realiza mucho en Europa, es un procedimiento muy usado ya en Europa, en Estados Unidos, principalmente en Houston y en Rochester. Y hay algo muy importante, tocando un tema que a veces se sale del alcance de la gente, en lo económico. En Estados Unidos, un procedimiento de una discólisis estriba de 30 a 35 mil dólares. Ah, caray. Una cirugía de columna estriba de 220 a 280 mil, si no es que más para arriba, ¿sí? Dependiendo si se meten espaciadores, si se hace una instrumentación donde se meten barras, donde se meten muchas cosas. Pues esto no, Ceci, y esto ha dado muchísima tranquilidad a los pacientes, volver a tener una vida normal, saludable. Los pacientes vuelven a tener una vida deportiva y activa, y esto nos permite darnos cuenta cómo la ciencia médica ha tenido una evolución impresionante. Hay más riesgo en que le retiren algún otro tipo de acción a los pacientes. Yo a veces les digo, hay más riesgo en una uña enterrada que en un procedimiento como el que te estoy hablando, de la discólisis. Y esta discólisis usted la lleva a cabo siempre, y es, o sea, primeramente se les hace una revisión, un análisis al paciente si es
apto para esto, en fin. Sí, claro, ahí en la clínica donde estoy se le hace la valoración, la consulta, la exploración física, el interrogatorio, se ven la resonancia magnética, porque para esto es una resonancia magnética. Una radiografía nos da las posiciones anatómicas de los espacios intervertebrales, la condición en grados y ángulos que tienen las vértebras, pero no nos hace ver el tejido como está. Podemos sospechar si es que las vértebras están muy cerradas, podemos sospechar que hay una opresión de disco, pero una resonancia magnética nos dice en qué condiciones está el disco, nos dice la opresión que está, si está dentro del canal, entonces nos da una lectura completamente veraz con respecto al paciente, y este es parte del protocolo de una buena valoración. Con esta valoración, con este tratamiento, máximo ¿cuántas semanas o meses tiene que llevar a cabo una persona, un paciente? ¿O depende, y esto ya es en individual? No, mira, Ceci, te voy a decir, en el ejercicio del procedimiento y de la rehabilitación, te digo, se le hace el procedimiento al paciente, por ejemplo, el día de hoy se le deja descansar, el día de mañana inicia su rehabilitación, y estamos hablando de 3 a 4 semanas. Algo muy importante que sí te voy a comentar es que no todos los pacientes son candidatos para una discólisis, o sea, no le vamos a realizar una discólisis a un paciente que no lo requiere. Muchos pacientes con la pura rehabilitación salen por lo que te acabo de decir, no hay compromiso con el disco, no hay compromiso con el nervio, y es una contractura con pequeñas irritaciones sobre el nervio. Entonces ahí lo medicamentamos, le damos la rehabilitación, fortalecemos los paravertebrales y el paciente vuelve a tener una vida normal. Los pacientes cuando ya requieren un procedimiento de discólisis es cuando ya hay una protusión o una hernia discal o movimiento discal donde está comprometiendo también el nervio. Y muchas de las ocasiones también se confunde una hernia, una lesión del nervio ciático con una irritación o una inflamación del nervio psoas-ilíaco, que es el nervio que va propiamente al lado de a la espalda, pero en la parte baja en la cadera, y ese muchas de las ocasiones con pura rehabilitación sale. Algo muy importante, que el paciente haga medicina preventiva, que el paciente no acuda con situaciones que van a empeorar, y hablo con todo respeto a ciertos procedimientos de gente que da el masaje, que hace una maniobra de la columna manual. O sea, hay que apegarnos y hay que saber que la columna es algo muy delicado. Estamos hablando que ahí está la médula espinal, estamos hablando que es la zona principal del movimiento de las extremidades inferiores, así como también hay bastantes raíces que irrigan la parte de los genitales, la parte del recto, del ano, la sensibilidad, la motricidad, son muchos factores. Perfecto, esto es muy importante. Entonces, al llevar a cabo este tipo de tratamiento, la persona se puede recuperar totalmente y tiene que seguir con sesiones, con tratamiento. Sí, te vuelvo a decir, o sea, después de que se hace la discólisis, se hace ese procedimiento que hace el quirófano, el paciente está en rehabilitación de 3 a 4 semanas máximo. Hay pacientes que en 2 semanas, es que aquí ya depende también del sistema inmunológico del paciente, de su genética muscular, y hay pacientes que en 2 semanas los estoy dando de alta, y esto es muy importante, lo comenté hace un momento. El paciente no vuelve a padecer de la zona lumbar, llevando a cabo las indicaciones y contraindicaciones, y es un paciente que se activa nuevamente a su vida normal y volver a tener alguna actividad deportiva. Acuérdate que la gente no puede estar sedentaria. Una de las cosas que más ha quejado ahorita hoy en día a México es que las computadoras, los juegos y todo han ocasionado que la gente sea más sedentaria y que la creatividad ha ido desapareciendo. Digo, tú te debes de acordar en aquellos tiempos de cuando yo estaba chico, era el yoyo, el valero, el Shanghái, realizar un montón de juegos que nos los sacábamos de la imaginación, jugábamos hasta con amigos imaginarios, y hoy en día tú ves a un niño de 2, 3 años, le dan un celular para entretenerlo. Entonces esto va creando una codependencia a una falta
de actividad de los jóvenes, de los adultos. Hoy en día vemos mucho eso y lo vemos como tú te sientas a comer y están todos con el celular, estás en una parada de camión y si hay 10 gentes, mínimo 7 gentes están con el celular en la mano, ¿verdad? Perfecto, doctor. Pues esto se me hace muy interesante. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted? Sí, cómo no, es el 3324 75 2219. 2219. 33 24 75 2219. Ahí se pueden comunicar con el doctor Enrico Sotelo, médico fisiatra, que es muy importante, que hay que olvidar ya este dolor entonces. Así es, y sobre de todo que la gente son muy dados a los remedios caseros. Sí. Cuando hay una lesión de este tipo, te pongan lo que te pongan y te hagan lo que te hagan, no vas a salir. Y muchas de las ocasiones la gente piensa que tenemos la varita mágica y que de un día a otro una lesión que tiene años la vamos a sacar. Pero sí te digo que el resultado es impresionante. Con los pacientes vuelven a tener su vida normal y estamos hablando de un proceso de máximo un mes. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por darnos esta gran información, por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones. Lo esperamos nuevamente. Claro que sí, será un placer. Cuídese mucho, lo queremos. Igualmente, saludos a todos tus Gracias, saludos, doctor.